comparto digamos los links del campus, que va a ser la web oficial y la plataforma oficial de trabajo, y después un link de, de un site de Google que va a ser para como respaldo por si llega a haber algún problema en el campus. Al campus van a poder acceder con su usuario y contraseña de SIU. Bueno, estos son algunos de los objetivos, principalmente estudiar los sistemas de numeración, los más importantes, que son los que manejan los sistemas de cómputo, la aritmética fundamental, la lógica digital, que permite describir cómo están formados estos sistemas por dentro, entender la organización de las computadoras, comprender la arquitectura y el funcionamiento de un dispositivo de cómputo, entender el impacto de la arquitectura en la programación y las redes de computadoras, aprender a programar un microprocesador en lenguaje de bajo nivel y conocer la arquitectura de un procesador para sistemas embebidos. Cuando hablamos de sistemas embebidos, son los sistemas que se programan en un chip, ¿no? Serían como sistemas basados en un procesador, que no necesariamente son una computadora. Puede ser un dispositivo de menores prestaciones como un celular, un GPS, cualquier dispositivo que tenga un procesador. Iniciamos la explicación con la definición de arquitectura. La arquitectura son esos atributos visibles para el programador. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta que cuando hablamos de programar, estamos hablando de programación a bajo nivel. La programación a bajo nivel o la programación en assembler permite acceder a algunas características del sistema de procesamiento, ¿no? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Pero bueno, son los atributos visibles del programador. Por ejemplo, el conjunto de instrucciones, que podría ser el set de instrucciones de programación en assembler. Número de bits o tamaño de datos, mecanismos de entrada-salida, técnicas de direccionamiento. Eso formaría parte de la arquitectura. Un ejemplo típico podría ser que nos preguntemos si hay una instrucción para hacer la multiplicación, ¿no? Si el set de instrucciones tiene una instrucción de multiplicación, es algo visible al programador, porque justamente el programador debe conocer o debe tener acceso a las instrucciones que le permiten escribir un programa. En cuanto a la organización, es la forma en que se implementan las características del sistema de cómputo, ¿no? Entonces, la organización es cómo están implementadas por dentro las distintas partes de la computadora. Por ejemplo, las señales de control, que no necesariamente las tiene que conocer el programador. Las interfaces, que pueden ser los distintos, las distintas rutas de comunicación entre las partes de la computadora. Tecnologías de memoria, ¿no? Cómo está implementada una memoria por dentro, qué bloques funcionales tiene, cómo almacena los datos. Todo eso forma parte, digamos, de las características y es invisible al programador, ¿no? Un ejemplo sería preguntarnos si existe una unidad de hardware donde se realiza la multiplicación o si se hace mediante sumas sucesivas, ¿no? O sea, puede haber un bloque de hardware, un bloque lógico interno que resuelva la operación de multiplicación, ¿no? Eso es invisible al programador. El programador puede saber si hay una instrucción de multiplicación, pero no necesita saber cómo se implementa por dentro esa multiplicación, cómo el procesador la realiza. No necesita saberlo. Estas son definiciones importantes que se deben saber y tener en cuenta. Y a lo largo de las explicaciones vamos, a medida que avancemos con los temas, vamos a ir viendo más ejemplos para que entiendan un poco más los conceptos. Algunas generalidades de la organización y arquitectura, ¿no? Por ejemplo, todas las familias x86 de Intel comparten la misma arquitectura básica.
La familia System 370 de IBM también comparte la arquitectura básica, lo que significa es que hay una cierta compatibilidad hacia adelante de todos los nuevos procesadores que van saliendo, por ejemplo, de la familia x86, ¿no? Esto lo que permite es una compatibilidad de código, ¿no? Pero eso sería compatibilidad hacia adelante. O sea, todos los nuevos procesadores van a poder eh, ejecutar códigos realizados para procesadores anteriores. Estamos hablando de programación a bajo nivel, programación en assembler. Pero esto no se va a dar a la inversa. O sea que un código realizado para un procesador nuevo no necesariamente va a funcionar en un procesador más antiguo. La organización es diferente entre las distintas versiones. O sea, lo que cambia es el hardware, ¿no? Cómo están implementadas las partes por dentro. Vamos a tener nuevas tecnologías que utilizan componentes más eficientes, más modernos, de menor tamaño y más rápidos que permiten ejecutar los programas, ¿no? Entonces, la organización siempre va a ir evolucionando, pero no necesariamente en cuanto al componente en sí, puede mejorar la forma en que se implementa ese componente. Bueno, vamos a ver estructura y función de la computadora. Esto es a modo de introducción, después vamos a desarrollar mejor estos temas. La estructura es la forma en que los componentes se relacionan entre sí y la función es la operación de los componentes individuales como parte de la estructura, ¿no? Entonces son dos conceptos que interesa analizar sobre las partes de la computadora. En cuanto a las funciones, todas las funciones son principalmente procesamiento de datos, almacenamiento de datos, movimiento de datos y control. Cuando hablamos de control, tiene que ver con el control del flujo de ejecución de los programas, ¿no? Cómo se ejecutan los programas, en qué orden, si se producen saltos o no, si se producen interrupciones. Seguramente muchos de estos conceptos aún no los entienden, pero los vamos a ir viendo en lo que va de las clases. Podemos hacer un primer análisis de la estructura de alto nivel de la computadora, ¿no? Este sería el bloque computador que interactúa con periféricos. Este bloque internamente va a estar formado por 4 bloques principales, una unidad central de procesos, que es la que realiza la ejecución de instrucciones y realiza los cálculos, una jerarquía de memoria, que acá la nombramos como una memoria principal, pero vamos a ver más adelante que hay varios niveles de memoria, un bloque de entrada-salida que nos permite interactuar con el mundo exterior y las interconexiones entre estos 3 bloques que serían lo que vamos a llamar buses. Dentro de lo que es la CPU, o sea, dentro de los bloques que vimos del computador, tenemos el bloque CPU. Esta va a estar dividida también en bloques. Va a tener un bloque de registros. Estos registros son pequeñas unidades de memoria que tienen funcionalidades particulares, ¿no? O sea que son unidades de memoria que permiten guardar determinados tipos de datos o valores temporales o resultados. Vamos a tener la unidad aritmético-lógica que está dentro de la unidad de procesamiento, ¿no? Y permite realizar operaciones aritméticas y lógicas. Y vamos a tener la unidad de control que permite ejecutar las instrucciones de un programa. Y luego también va a haber buses internos dentro del procesador. Estos buses permiten interconectar estos 3 bloques que acabamos de nombrar. Si nos metemos dentro de la unidad de control, esta también va a estar dividida en bloques, ¿no? Esta unidad de control a grandes rasgos va a tener un conjunto de registros, de codificadores y
que permiten de alguna manera interpretar las instrucciones, una memoria de control que divide las instrucciones en pequeñas microoperaciones y una lógica de secuenciamiento que genera las señales para que se ejecute cada instrucción. Hasta acá entonces hicimos una descripción a grandes rasgos de lo que vamos a ver del sistema de cómputo. Es algo más que nada a nivel macro. Después tendremos que ir profundizando. Pasamos a la historia y evolución de la computadora. De la historia y evolución de la computadora no vamos a ver demasiado, pero sí les voy a recomendar este link de YouTube, que es un buen documental al respecto, ¿no? Que habla de cómo inicialmente fueron las primeras computadoras que tenían un tamaño de una habitación de grandes dimensiones, que debía ser operada por una cantidad enorme de operarios, ¿no? Más de 20 operarios, y que no podía funcionar durante demasiado tiempo y servía para hacer operaciones, pequeñas operaciones. Acá podemos ver una curva de cómo fue creciendo la cantidad de transistores dentro de una CPU, dentro de un procesador. Todavía no vimos qué son los transistores, pero bueno, básicamente casi todos los componentes de la computadora están diseñados a base de transistores, ¿no? Entonces lo que se puede ver claramente es cómo a medida que fue pasando el tiempo se fueron integrando más cantidad de transistores dentro de un chip de procesador, ¿no? Pasamos del orden de 10 a la 3, que sería del orden de 1000, y fíjense cómo pasando el año 2000 llegamos al orden de 10 a la 9. 10 a la 9 sería transistores por chip. O sea que la cantidad que se ha podido integrar dentro de un mismo chip, que más o menos mantiene el tamaño, es enorme, de 10 a la 9. Estamos hablando de millones de transistores. Bueno, si hacemos un balance en el desempeño de la computadora según la evolución de sus elementos, podríamos decir que ha incrementado notablemente la velocidad del procesador, o sea, se ha invertido mucho en lograr que el procesador ejecute más rápido las instrucciones. Se ha incrementado la capacidad de memoria, notablemente, aunque no así la velocidad de la memoria. Cuando hablamos de velocidad es el tiempo que le lleva a la memoria buscar, leer y escribir datos. La velocidad de la memoria entonces quedó atrás de la velocidad del procesador, pero se han utilizado técnicas como para tratar de minimizar esa brecha. Hasta aquí lo que concierne a la primera explicación.